Bueno, entonces acabo de oprimir el rec, ya está grabando. Rec. Al final les envío Está la... rec. Listo. Entonces, ¿algo más o quieren que continuemos leyendo? Continuamos, ¿no? Sí. Bueno. O sea, entonces comparto. Voy. Voy. Listo. 1. Problemas de lógica del inconsciente. Problemas de lógicas del inconsciente. Permíteme, es que creo que ya me confundí yo. No, si estás bien, íbamos ahí, ¿no? El postulado de que existe un pensamiento. Ah, Sí, sí. ¿verdad? O sea, Sí. entonces vamos Estamos bien. ahí en el 1, el postulado de que existe un pensamiento inconsciente. Ha Es hecho. verdad, fui yo. Ya, listo. 1. Primero, el postulado de que existe un pensamiento inconsciente. Tomar en cuenta el inconsciente, es decir, el objeto específico del psicoanálisis, es una primera proposición. Implica el postulado de que existe un pensamiento inconsciente que, con él, existen un espacio y escenas internas regidos por otra lógica que la de las lógicas tradicionales. Si admitimos esta proposición, entonces debemos correlacionar estas lógicas con otros tipos de postulados y de hipótesis, con otras teorías, por ejemplo, las teorías sexuales infantiles, que se apoyan en otros tipos de lógica. Las denominaremos arcaicas y primarias. Nos encontramos así con un espacio psíquico donde al lado y al mismo tiempo que lógicas del inconsciente, interfieren, se oponen, coexisten lógicas de lo consciente, pudiendo las primeras determinar a las segundas. M. Neiraut escribe a este respecto: la toma en cuenta del inconsciente, es decir, del hecho de que la vida psíquica no puede restringirse a los solos fenómenos de conciencia, implica para los procesos lógicos del pensamiento un cambio considerable. Cambia el centro de gravedad de esos procesos. Listo. Ok. Primer postulado. Es un primer postulado de las lógicas de lo inconsciente. Perfecto. Pues creo que justamente es lo que estamos platicando nosotros, ¿no? Digo, obviamente que no nos adelantamos a acá, sino que como lo hemos leído, solamente nos adelantamos al texto, pero es justamente eso, lo que hemos estado platicando. O sea, cuando él trata de describir las lógicas de la materia y de los procesos inconscientes, lo que está diciendo es que tiene su propia lógica, o sea, que tiene una forma en cómo describir al inconsciente. Y pues ya. Hay otra cosa que también, si ustedes dicen si quieren que hablemos de eso o no, pero hay un artículo muy bonito que él habla sobre esas lógicas del inconsciente, donde habla sobre lo arcaico y lo primario, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, él describe cuáles son los procesos arcaicos y cuáles son los procesos primarios, siguiendo justamente a Pierre Lacnier. Pero bueno, aquí nada más hacer una acotación. Okay. Además de hacer este asunto de las lógicas, él propone incluso una diferencia categórica, o bueno, en cuanto a categorías, no sé si también sea como en cuanto a estratos, ¿no? Que habla de, o sea, denomina esta parte de las teorías sexuales infantiles como arcaicas y primarias, ¿no? O sea, incluye por un lado esta cuestión del postulado de que existe un inconsciente, pero que además ese inconsciente tiene lógicas particulares y les pone un nombre ahí. Me parece importante como para la organización de la comprensión de este asunto. Podemos seguir, porque esto se va a ir definiendo más adelante. Sí. Bien. Listo. Ok. Segundo, las formaciones y los procesos del inconsciente. Las lógicas que lo sostienen se manifiestan en sus efectos.
No tenemos acceso directo al inconsciente, sino solo a sus efectos. El encadenamiento de series asociativas está en el centro de los procesos por los que se manifiesta el inconsciente. En el sueño, los lapsus, los chistes, pero también los síntomas. En el dispositivo de la cura, este encadenamiento es promovido por la enunciación de la regla fundamental, pero esta solo adquiere su eficacia en la transferencia. Según sus modalidades positivas y negativas, lo que quiere decir que este proceso es generado por un enunciador, el psicoanalista, a quien se supone escuchar y entender, incluso interpretar. El discurso producido por el analizando, siendo este a la vez destinatario del enunciado de la regla y quien destina sus asociaciones hacia el analista. En esta segunda proposición se evidencia que en la situación de la cura se combinan varias lógicas. Primero, las del discurso asociativo y la de la transferencia. Segundo, las del analista en su enunciación de la regla y en su función de garante de esta, en su escucha y en sus interpretaciones. Y tercero, las del analizando en sus asociaciones y en la transferencia que las sostiene. La interferencia de estas lógicas y de los procesos correspondientes confiere a la situación psicoanalítica la densidad y la profundidad de los espacios psíquicos que se reúnen en ella. ¿Le paramos? A ver. ¿Hasta ahí alguna idea? ¿No? Podemos continuar, ¿no? Yo sí creo que aquí sí vale la pena profundizar un poquito. Digo, obviamente que todo lo que estamos platicando es lo que está describiendo, pero aquí ya empieza a describir cómo existe una lógica que dice, se combinan varias lógicas. Y él comenta justamente cómo hay que describir cómo está transcurriendo psiquismo entre el terapeuta, bueno, entre el analista y el analizante, pero que también se pone en juego los contenidos subjetivos del paciente y los contenidos subjetivos del analista. O sea, eso ya hace muy bien el énfasis. Y entonces en ese aspecto, cuando dice se combinan varias lógicas, se combinan tres espacios psíquicos. El del analista, el del analizado y el del vínculo que tienen ellos dos. Por cierto que adelante en el artículo justamente aparecen los esquemas que describe este mismo punto. También quiero agregar una cosa que considero que es importante, es que cuando dice las del analista en su enunciación de la regla y en su función de garante de esta, lo que comenta y a lo largo de toda la obra casiana, lo que él dice es que el analista, si bien es cierto, tiene su propia subjetividad, él tiene que guarecer su propio deseo porque no tiene que incluirlo dentro del espacio terapéutico. O sea, su función es comprender que tiene su deseo en la transferencia, pero el objetivo es que él sea el garante de la regla y que él tiene que interpretar y escuchar, más no pedir. O sea, el terapeuta tiene que andar... o sea, por ejemplo, el paciente, el terapeuta puede decir, oye, ¿sabes qué? O puede estar pensando, pues yo me enojé con mi paciente, pero él tiene que ser garante de la regla y decir, ok, yo tengo que pensar por qué tengo esta reacción contratransferencial. Ahora, ¿por qué hago este énfasis? Que por cierto ya todos lo sabemos aquí. Porque esa es la lógica del inconsciente del terapeuta. O sea, tiene que estar aplicado a que él tiene que comprender eso, pero que él tiene que ser garante de la regla. Y esa es la parte subjetiva dentro del encuadre. Es la regla de abstinencia. Completamente de acuerdo. Y bueno, creo que también es como una especie, como, ¿cómo le podríamos decir? Como diferenciación de lo que podría ser, bueno, a lo mejor lo podría contextualizar el psicoanálisis silvestre, ¿no? O sea, aquí hablamos, en este punto además está
haciendo notar que hay un dispositivo para que aparezcan estas cadenas asociativas, para que se dé el fenómeno de transferencia y para que se puedan investigar, ¿no? Claro. Que corresponde a cierto encuadre y para el cual además el analista tiene que cubrir ciertas funciones, ¿no? O sea, el psicoanálisis no tiene que tener un dispositivo específico, no cualquier plática o cualquier charla o cualquier toma de café o demás va a ser un psicoanálisis o va a ser un método de investigación, sino que se tiene que cumplir con estas reglas. Está la regla de la abstinencia. Bueno, estaría yo creo también haciendo referencia a la regla de la asociación, ¿no? Que es la que va a permitir que aparezcan las cadenas asociativas, ¿no? La asociación libre. Y eso es lo que le va a dar condiciones para que se pueda dar, para que se pueda mostrar estas formaciones y estos procesos inconscientes. ¿Sí? Sí. Correcto. Hay otra parte en el párrafo que también quiero hacer un poco énfasis, porque aunque si bien es cierto los fenómenos transferenciales ocurren universalmente, cuando podemos hablar propiamente dicho de la transferencia, es cuando se pone uno a analizarla en un dispositivo analítico. Lo otro solamente son interferencias de subjetividades, pero cuando nosotros enunciamos la regla y nosotros nos ponemos en el puesto del analista y el paciente está de acuerdo con ese pacto, en ese momento se pone en marcha que la gente nos pongamos a pensar para comprender esos fenómenos intersubjetivos que hacen que el paciente genere una transferencia positiva o negativa. Es decir, va a haber una parte que, como ya se ha platicado en muchos espacios, en la medida que el paciente se enoje o nos quiera a nosotros, entonces vamos a poder nosotros observar las proyecciones del paciente, pero siempre y cuando se establezca la regla. Si no, no es transferencia. O sea, si no está anunciada la regla y entonces nosotros no estamos poniendo este segundo elemento de la lógica, es una plática de café. Pero si nosotros anunciamos la regla, entonces nosotros estamos volviéndonos garante y nosotros le inyectamos esa lógica del inconsciente al espacio terapéutico. ¿Le suena? Sí, sí. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Y, por cierto, ¿cómo van sintiendo esta dinámica de estudio? ¿Les va resultando cómoda? Me parece bien, a mí me parece muy cómodo. ¿Qué más, Abraham? A ver, cuéntanos, porque tú has estado callado. Bueno, yo he estado muy callado porque los voy a criticar y los voy a hacer pedazos. No, he estado callado porque yo estuve desligado de AMPA y de lecturas relacionadas, bla, 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 como por 5 años. Entonces, ahora retomando, creo que no he tenido suficientes lecturas en general y de CAES menos en particular, no he tenido. Entonces, para mí, todo es novedoso, todo en este momento es como si corro las cortinas y hay un campo muy grande allá, ¿no? No es por el confinamiento, no. También. Un confinamiento de 5 años. De 5 años. Sí, pero... Entonces, el poder compartir estos puntos de vista, yo los valoro mucho en la manera que lo estamos haciendo. Cuando dijeron, es que va a ser así porque no todo el mundo tiene el mismo conocimiento, ¿no? Ahora lo comprendo, ¿no? Me queda muy bien. Y bueno, estoy muy a gusto. Muy bien, Abraham, qué bueno. Mónica,
digo, sé que no eres psicoanalista grupal, pero eres psicoanalista, entonces, ¿cómo te suena? Y creo que también está Alma López, porque dice Galaxy A10, pero no sé si sea Alma López. Pues yo, gracias por la invitación, Pedro. Pues tú sabes que no sé nada de psicoanálisis grupal, más que lo que he platicado contigo. Muy poquito en realidad he leído, pero bueno, pues me has contagiado esta curiosidad y pues yo les agradezco los comentarios. Igual ahorita soy nueva en esto, tengan paciencia porque todavía no me adentro, pero espero que sea lo suficiente como un estimulante suficiente para poderme adentrar y en una de esas hacer comentarios pertinentes sin sentirme, sin sentirme inadecuada, inexperta. Bueno, inexperta soy en grupo, pero me está gustando mucho y muchas gracias, Pedro, por la invitación. Okay. Y entonces sí es Alma López, la persona que está aquí que dice Galaxy A10. Es que no veo el video también. No está, creo. No sé. No. Hay otra cosa ya para que sigamos con la lectura, que eso lo aprendí justamente en AMPAC, pero también la adquisición del conocimiento psicoanalítico genera una propia resistencia. O sea, no es sencillo leerlo. Digo, eso ya lo conocemos todos los aquí presentes, porque en eso sí todos somos atravesados por el psicoanálisis. Pero la razón por la cual lo digo es porque estamos haciendo esta pausa porque Agustín y yo estábamos pensando cuál es el mejor dispositivo para disminuir la resistencia a comprender a CAES. Pues por eso me permito hacer esta pausa y obviamente que aquí hay personas con mucho más años de docencia en psicoanálisis que yo. Entonces, Rocío, adelante. Gracias. Yo aprovecho la interrupción para dos cosas. Una, decir que me sentí muy identificada con lo que Abraham comenta. Nunca me he despegado del psicoanálisis y aunque del psicoanálisis grupal desde que salí de AMPAC no me he despegado, sí me he alejado mucho del teórico y me parece una oportunidad maravillosa para acercarme nuevamente. Agradezco muchísimo la moción que tuvieron al proponer este grupo, me encantó. Y bueno, para mí también este encuadre está siendo muy favorable, otra vez como calentando. Y por último, también para comentar que mientras no logre cambiar el paciente que ya tengo, apenas hoy se lo voy a proponer, a las 9:45 tendría que estarme yendo a esta hora, ofrezco disculpa, pero esta parte de grabar me ayudaría muchísimo y prometo, bueno, intentaré ponerme al día con todo para aportar también y no solamente estar recibiendo de lo que ustedes comentan. Muchas gracias. Y Laura, ¿tú qué opinas? Pues a mí me parece bien el formato que eligieron de estudio. En lo personal, a mí se me ha dificultado CAES, entonces estudiarlo de esta forma de ir como analizando párrafo por párrafo, comentando párrafo por párrafo, pues me es de mucha utilidad. No tengo mucho que opinar en cuanto a los textos, pues porque los estoy aprendiendo. Un tema que se me hizo difícil toda la maestría, entonces, bueno, pues esta es una oportunidad para pues aprenderlo bien. Pues súper, entonces seguimos leyendo. Sí. Listo. Entonces vamos con el punto número... Voy. 3, ¿verdad? Vamos al 3. Sale. Sí. Voy a compartir pantalla. Listo. Tercero, la pluralidad de las lógicas del inconsciente, lógicas arcaicas y lógicas primarias. Postulamos, por lo tanto, varias lógicas, fundadas en procesos distintos y ajustadas a fines diferentes. Las lógicas tradicionales, la lógica formal, la lógica de las proposiciones y la lógica de las inferencias. Están todas conformadas a la finalidad de inventar y describir formas válidas de razonamiento, es decir, los enunciados válidos por la razón
y establecer por esta vía el conocimiento verdadero. La lógica tradicional establece las normas del conocimiento verdadero, así como las diversas maneras de razonar. De este modo, la lógica medieval se organiza en el examen crítico de la sucesión de las suposiciones, de las consecuencias y de los efectos de un enunciado o de un acto. Aún hoy rigen nuestros razonamientos. En el espacio intrapsíquico, las lógicas del inconsciente están agenciadas esencialmente por dos tipos principales de procesos. Los procesos arcaicos, originarios, y los procesos primarios, cuyas lógicas y metas son diferentes. Las lógicas arcaicas o primitivas son las de inclusión o exclusión, de fusión o ruptura, del ataque o la fuga, de la unión o el rechazo. El pictograma unión-rechazo de Castoriadis a la Unión. Melanie Klein describió como el talión, la represalia y la reparación siguen esta lógica dirigida al control y a la destrucción del objeto, principalmente mediante el proceso de identificación proyectiva. Las lógicas primarias son las que Freud describió como procesos que manifiestan sus efectos en el sueño, pero también en el síntoma, el chiste, el lapsus, el acto fallido, la condensación, el desplazamiento y la difracción. El inconsciente es el lugar, el topos, de elaboración de esas lógicas primarias, es decir, como lo precisa Neiraut, de los modos de inferencia o de deducción propia del mundo de los sueños y de los mitos. Es también el lugar de confrontación de esos modos con aquellos que proceden de las lógicas primarias y de las lógicas segundas, las lógicas tradicionales. Neiraut observa que es la pluralidad, la sincronía y el entrecruzamiento de las lógicas lo que proporciona la imagen de una profundidad de los espacios internos. Listo. Antes me gustaría leer la nota al pie de página que estaba ahí. Permítame un momentito, porque eso es importante. Es en lo mismo que estábamos leyendo. O sea, está en el 3. Dice, Neirut destaca que existen diferentes regímenes lógicos según el enunciado, el tema del discurso y el origen del enunciado, pero no menciona al destinatario, es decir, a la inflexión del discurso enunciado en función de su destinatario. Ahora, y yo creo que esto es vital en CAES, porque la lógica caesiana, y justamente que nos abra a pensar en la interdiscursividad, es que no solamente es lo que piensa el sujeto, lo que siente el sujeto, sino que va dirigido junto o para un otro. Nada más eso es lo que quería agregar. Y dejo de... Está muy correcto, pero también habría que entender que qué es esta parte arcaica y primaria. Sí. Y yo pienso que lo arcaico tiene que ver con lo que Freud mencionaba de la herencia arcaica y que tiene que ver con una característica de la humanidad desarrollada ya pues desde que el hombre se va desarrollando en su civilización. Esta parte arcaica es la que se considera pues muy general y muy básica para todos. Y la parte primaria es cuando esa parte arcaica se define en función ya del crecimiento y desarrollo de un sujeto. Y que es diferente. ¿Por qué? Pues porque ya corresponde a la historia de cada sujeto. En cambio, la arcaica no corresponde a la historia de cada sujeto por ser un sujeto individual, sino por ser un sujeto, yo diría, de la historia, por ser un sujeto que tiene que ver con haber nacido en un lugar, en una época,
y cómo ese lugar y esa época lo define desde el momento de, pues a lo mejor no solamente de su nacimiento, sino desde que fue concebido, ¿no? Porque ahí es donde comienzan las fantasías de los padres, etcétera, en relación con los hijos. Y que si esto se entiende, pues sí, yo creo que es importante. Hay un artículo del 2003 que justamente habla sobre las formaciones arcaicas y originarias de CAES del 2003. Y ayer justamente en la noche me puse a hacer un pequeño resumen de eso, o más bien extraer frases concretas de ese artículo. ¿Les gustaría que lo pusiera en la pantalla y se los leyera? Porque es caesiano. A mí sí. Sí, sí, claro. Pues lo voy a poner. Sí, Listo. Pero léelo. Sí, lo voy a leer. Aquí es del 2003, les digo, es de un artículo del mismo que él se encarga de describir lo diferente entre lo arcaico y lo originario. Lo arcaico designa la materia y las formas de los comienzos. La cuestión del origen, por la representación que ella proporciona de estas formas arcaicas, nos sitúa como sujetos de este saber. Cuando estamos compelidos a encontrar una respuesta a una catástrofe, a un caos o a lo irrepresentable. La cuestión del origen nos conduce a buscar en la representación de la causa una transformación de lo desconocido, radical, terrorífico, para volverlo cognoscible. Podríamos decir que la materia de la representación del origen es lo arcaico y que la respuesta sobre el origen transforma lo arcaico en una escena y en una historia, en una escena de los orígenes. Ahora bien, hablando de lo inconsciente, agrega, lo arcaico designa un estado primitivo de la construcción del objeto, en el cual la estructuración del objeto no se ha cumplido aún y correlativamente el yo dispone de mecanismos de defensa rudimentarios para hacer frente a los violentos movimientos pulsionales, a las primeras fantasías que lo invaden y a las angustias incontenibles que lo asaltan. Coincide con un comienzo indiferenciado, no subjetivado, todavía no transformado por la introyección o la proyección, en el cual prevalecen formaciones y procesos relativamente simples, organizados por la lógica de las relaciones binarias y por las formas primitivas de investiduras y de representaciones. Ya con eso. Ok. Bueno, yo además algo que quería, bueno, que me llamó la atención que tiene que ver con, bueno, no tengo muy claro esto de lo arcaico y lo primario, pero ahí les va como lo que entendí. Las lógicas primarias, además, según lo define aquí, creo que tienen mucho que ver o sería como la referencia al proceso primario de Freud, ¿no? Incluso habla de la condensación, el desplazamiento, la difracción. Bueno, la difracción es un término de Freud, pero ¿no? Y que se manifiestan en el sueño, en el síntoma, en el chiste, en el lapsus. Pero a mí lo que me llama la atención de las lógicas arcaicas, es que, como yo lo entiendo, ¿no? Con esto de inclusión, exclusión, fusión, ruptura, ataque o fuga, unión o rechazo, es que las lógicas arcaicas, tendrían que ver también como con un argumento vincular. Yo lo asocio mucho a, bueno, Melanie dice algo que describió Melanie Klein, pero también como al concepto de fantasía inconsciente, ¿no? De fantasía inconsciente que además tiene un continuo
tanto en el desarrollo del individuo como en la herencia que hemos tenido de argumentos que nos preceden, ¿no? Por eso son argumentos tan generales: inclusión, exclusión, fusión, ruptura, unión o rechazo. Pero si vamos a las lógicas primarias hablan como de mecanismos del inconsciente, mientras que las lógicas arcaicas le dan un sentido, le dan un argumento, ¿no? Un argumento a estos contenidos inconscientes. No sé si estemos en lo mismo. No, es que esto es un, pues, yo creo que sí hay que ponerse a entenderlo despacito, porque ¿a qué le suena inclusión, exclusión? ¿A qué le suena fusión? ¿A qué le suena ataque, huida? Pero principalmente inclusión, exclusión, que yo creo que es lo más fácil de entender. Como al pertenecer, al tener un origen, ¿no? Pues piensen en el Edipo. O sea, es en el Edipo donde nosotros estamos incluidos o excluidos, donde incluimos o excluimos. Entonces, el Edipo vendría siendo como una cuestión universal, arcaica. Y la manera en cómo cada sujeto vive el Edipo es la parte primaria, o sea, lo arcaico viene siendo el origen de este origen, pero en el individuo esto ya viene siendo el resultado de esa combinación de cómo entramos al mundo y cómo el mundo nos incluye o nos excluye. Pero la parte del Edipo, que hasta Melanie Klein tiene esta cosa del Edipo primario, en donde incluye una relación edípica desde el nacimiento, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con, yo creo, con lo que están hablando de lo arcaico y de lo primario. Yo ahí concuerdo también con ustedes, en el sentido de que, siguiendo a Pierre Lacnier en el 76, cuando escribió La violencia en la interpretación, ella describe su hipótesis del pictograma, en la cual dice que existe el proceso pictogramático, el proceso primario y el proceso secundario. Y lo dice con otras palabras, pero nos está diciendo lo que dice ahorita acá, son las lógicas. O sea, el proceso originario produce pictogramas. El proceso primario produce lo primario o el inconsciente primarizado, y el proceso secundario produce el discurso del que estamos platicando y que podemos comprender del habla. Y lo que nosotros vamos comprendiendo es que solamente podemos comprender los pictogramas a través de lo que estamos hablando, y solamente tienen esta estructura que fue la que dijo Amin, que es de la fantasía primaria, que solamente es aceptar o incluir o excluir, atacar o fugarnos o rechazarnos. Es lo que estamos platicando. A mí me suena, contestando lo que dice Jorge, lo de inclusión-exclusión a dos fenómenos. Uno, al proceso de incorporación-proyección, que es básico en la concepción freudiana del inconsciente. Y dos, a cómo nosotros nos acoplamos al mundo, a cómo nos incluyen dentro de un vínculo o cómo estamos excluidos. Y bueno, si vamos, es que de repente empiezan a aparecer como varios autores que hacen referencia a esto mismo. Yo también lo asociaba, y tiene que ver con lo que dijo Jorge del Edipo, este artículo de Laplanche de fantasías originarias, fantasías de los orígenes y orígenes de la fantasía.
¿no? En donde las fantasías originarias que tienen que ver con esta cuestión más arcaica tienen que ver con la diferencia de los sexos, con el Edipo, con las fantasías del interior del cuerpo materno, ¿no? También en esto de unión o rechazo, ¿no? Si me puedo quedar adentro o si me expulsan, o si me expulsan pero trato de dejar algo dentro, ¿no? Pero que son como elementos psíquicos que nos brindan, creo que tiene que ver con lo que decía Jorge, como argumentos universales, ¿no? Que después cada uno los adopta a como pudo, pongámosle así, ¿no? O a como, o según las experiencias que ha tenido, o según cómo le ha ido en la vida, o no. Sí, Pero a los su argumentos, historia. ahí están, los argumentos nos anteceden. Sí, eso que antecede es lo arcaico. Uh-huh. Y no tiene forma. Sí tiene, pero es una forma anterior, Ándale. inclusive al nacimiento del sujeto. Sí, sí, sí. Y es que hay que entender de dónde nació el Edipo y cómo es que se fue comprendiendo. O sea, cuando Freud lee Sófocles y entonces lee lo que es el Edipo, así la historia de Edipo, es porque a Sófocles le antecedieron generaciones en donde comenzó a escribirse ya sobre el Edipo y se conoce como la Edipiada. O sea, que antes de que Sófocles escribiera el Edipo, ya existían en generaciones anteriores intentos de comprender qué es esa cosa que luego Sófocles incluye o, bueno, pues sí, describe en lo que él escribió sobre el Edipo. Bueno, esos antecedentes, la Edipiada, está en la humanidad y es las diferentes etapas de la humanidad en donde se va conformando la estructura del nacimiento, ¿no? Del nacimiento de un sujeto. Y en esa estructura del nacimiento de un sujeto siempre hay un papá y una mamá. Estén conscientes o no, de todos modos, ahí está el papá, la mamá y el hijo. O bueno, en el mismo Freud, cuando escribe Tótem y Tabú, ¿no? Y hace referencia a culturas muy anteriores a la cultura griega, pues ya hay elementos edípicos, ¿no? El tótem, las prohibiciones, ¿no? La exogamia, ya son argumentos que hacen referencia al Edipo, aunque Exacto. todavía no se había escrito el Edipo, ¿no? No. Pero los argumentos ahí están. Correctísimo. Ya están los actores, ¿no? Los argumentos se van construyendo. Por eso la diferencia sexual también. Sí. Porque es en la diferencia sexual donde aparece precisamente el coito. Y no importa que después de 9 meses, durante muchos miles de años, pues no se supiera que hubiera una relación entre el coito y el nacimiento. Por eso es que el matriarcado. O sea, es decir, en el matriarcado, lo que nos está, déjame ver si te comprendí bien, en el matriarcado, entonces lo que tú piensas es que hay una negación entonces de los sexos y por lo tanto... No hay una negación porque no hay un conocimiento. Para haber una negación tendría que haber un conocimiento. Okay. No hay un conocimiento que relacione el coito con el nacimiento. Por eso cuando nace un hijo corresponde a la madre
Y el padre, pues puede ser cualquiera de aquellos que se metieron con esa mujer. Sí, así es. Entonces, eso fue comprendido miles de años después. Entonces, comprender esta forma del tiempo, de la historia y de lo que somos, pues implica también comprender parte de lo arcaico. Sí. O sea, que tiene que ver, para ponerlo de otra forma, que tiene que ver con el hecho de que somos mamíferos. ¿Qué tiene que ver con el hecho de que somos mamíferos? Pues que cuando nace el bebé se le pone el pezón y se le estimula los labios y comienza a chupar, igual que cualquier animal mamífero. Que en este momento de nuestra historia eso esté cuestionado, pues sí, está cuestionado, pero si nosotros queremos entender lo que ha sucedido en esos miles de años, pues eso es lo mamífero y seguimos siendo mamíferos. Sí, de acuerdo. Eso es lo arcaico. Creo que entonces vamos avanzando, espero que bien, pero sí, me agrada, estoy de acuerdo. Bueno, porque son comprensiones que cuestan trabajo a veces simplificarlas. Sí. Hablarlas en sencillo. Hay otra cuestión que también quiero acotar al margen. También creo que todos al leer a Caes y ahorita Mónica que se está integrando a la lectura de él, hemos llegado a comprender que comprender lo inconsciente demanda que lo comprendamos desde el grupo. Es decir, si ahorita todo lo que estamos conversando sobre lo que cada quien comprende de lo originario y de lo primario, entonces nos acompleta para tener una mejor comprensión del concepto. Y el poder hacer ese ejercicio intersubjetivo, entonces genera una trama intersubjetiva que permite profundizar y brincar las resistencias propias de comprender esto que es difícil poder comprender. Y que, como lo dice Caes, sería difícil de acceder de otro modo, o imposible acceder de otro modo. Bueno, por eso Caes es tan interesante, porque Caes es profundamente freudiano. Sí. Estoy de acuerdo. Entonces, punto 4, y creo que sería el último, porque son 10. ¿Les parece bien? Nada más, Adelante. Es como en base a lo que enviaron, dijeron, no sé si sería necesario, porque dijeron que en los últimos 20 minutos, y ya son 10:10, creo, Tienes razón, amigo. íbamos a ver sobre si se mantenía esta dinámica o se cambiaba. Pues yo propondría que se mantuviera y que leyéramos el punto siguiente, pero no sé si alguien quiere Qué bonito. comentar otra cosa, ¿no? Yo creo que la dinámica para mí está correcta, pero como dijeron satisfactoria. Que si alguien quiere discutir algo, pues que lo discute, y si no, pues le seguimos. Sí, creo que ahí sí sería importante mencionar algo. Ese punto fue incluido por algunos comentarios que recibimos antes de esta reunión. O sea, ese punto de poder discutirlo es más bien justo para poder incluir los puntos de vista. Dentro de esos puntos de vista, pues puede ser ¿no? Pues que se continúe igual y hasta nos da chance de leer otro poquito. Entonces, pues sí, sería inclusive eso. ¿Les parece entonces bien que continuemos? Sí. Sí, Lau. Sí, correcto. Sí. Sí. Continuemos. Entonces, hay consenso. Perfecto. Qué bueno. Eso fue insistencia de Agustín, quiero aclararlo, ¿eh? Es importante acotar. O sea, porque a lo mejor yo me aviento mucho y digo, vamos a hacer. Pero él dijo, Pedro, necesitamos hacer un acto horizontal y en ese acto horizontal hay que darle un tiempo a que reflexionemos y todos estábamos de acuerdo en el modelo. Y le dije, perfecto.
Y gracias a mí porque ese es el objetivo que Agustín acotó y eso que tú percibiste muy bien y que dijiste, oigan, ¿saben qué? Ya son 20 minutos antes, entonces yo prefiero continuar, pero lo propongo. Ese es el objetivo que estaba buscando Agustín y que yo también me sumo, que la regla la vayamos construyendo entre todos. Gracias. Pues bueno, sigamos entonces. ¿Alguien quiere leer, por cierto? Está bien esta Agustín. lectura, así. Dale, pues te toca, Agustín, otra vez. Vamos. Cuarto, la divergencia entre las lógicas del discurso y las del objeto al que se refieren. Hasta ahora nos hemos referido a lógicas de los discursos. Al hacerlo, suponemos que tenemos acceso a la lógica de los objetos a que se refiere el discurso. Necesitamos, sin embargo, considerar que existe una divergencia entre las lógicas del discurso y las del objeto al que se refieren. Tomemos el ejemplo del sueño. La lógica de los procesos que lo fabrican, ¿es la misma que la del relato del sueño? ¿Y la del soñante que hace oír su sueño a su analista, idéntica a la del analista al que en la transferencia está dirigido este sueño? ¿Qué lógicas intervienen en la interpretación que el analista hará o no hará de este sueño, a partir de las asociaciones del analizando y de sus transferencias sobre él, y a partir de sus propias asociaciones contratransferenciales? Además, la mayoría de las concepciones relativas a la lógica de los discursos, incluso el discurso asociativo y principalmente los abordajes inspirados en el estructuralismo lingüístico, solo retienen por lo general las relaciones entre el enunciado y la enunciación y solo consideran en esta instancia al enunciador, dejando de lado el polo del enunciatario, del destinatario del enunciado, siguiendo en esto el paradigma saussuriano retomado por Lacan de la relación entre significado y significante. Ahora bien, sabemos desde los trabajos de Bakhtin que el enunciado contiene marcas del sujeto enunciador. Las concepciones que se inspiran en el estructuralismo lingüístico dejan de lado esta dimensión. En realidad, trabajan sobre el sistema de la lengua y no sobre el lenguaje. Recuerdo que Freud, en su estudio sobre el chiste y su relación con el inconsciente, había situado claramente al tercero destinatario o el tercero excluido como un elemento decisivo del enunciado y de la enunciación, del Witz. Una orientación bakhtiniana y no saussuriana introduciría una instancia tercera en esas combinaciones de lógicas asociativas. ¿Cuántas lógicas intervienen en ese momento habitual de una sesión? ¿Qué divergencias existen entre todas esas lógicas? ¿Cómo se articulan o se oponen entre sí unas y otras? Y bueno, las notas al pie parece que son más bien como citados de otras obras, ¿no? Sí. Listo. Ahora a ver, ¿qué entendemos de esto? No, esto está más cañón. Yo creo que esas preguntas que lanza en el primer párrafo son como justo frenos, ¿no? Que van poniendo para poder ir comenzando a comprender un poco ese asunto, ¿no? Lo que yo entiendo es que hace allí una observación respecto a que eso que se dice incluso en la transferencia, si se entiende solo desde estas lógicas asociativas o solo desde estas tres lógicas que se fundan al fundar la regla, dejan de lado la comprensión de los objetos que se están trabajando allí, ¿no?
y de cómo se pueden comprender esos objetos. Entonces, bueno, pues por eso decía, estas preguntas lo que hacen es como tratar de frenar allí el intento de comprensión pues, prematura y aborda ya los temas de Bakhtin y Lacan y Saussure, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos puntos de Lacan, de Saussure y de Bakhtin? Bueno, bueno, mi comentario va a estar medio atravesado por lo que sé de Lacan y lo que no me gusta de Lacan, ¿no? Ajá. Porque en algún momento sí estudié a Lacan. Al menos lo que hace de referencia a Ferdinand de Saussure, él en sus trabajos, y aquí hace la breve referencia, tiene que ver con la relación entre significado y significante. O sea, entre el símbolo o el conjunto de símbolos y su significado. Y es lo que retoma Lacan. Los análisis que hace Lacan, por eso, tienen que ver con lo que se enuncia, con cómo se enuncia, pero creo que le quitan la parte de la subjetividad que está en juego en lo que se enuncia. No sé si me explico. Correcto, correcto. La parte subjetiva. Entonces, Sí. nos vamos a Diota Lapsus, entonces le mochamos la sesión, lo sacamos del consultorio y que lo piense, Sí. ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pero la intención dentro de esa subjetividad y dentro de la relación analítica y la relación transferencial de por qué ocurrió tal lapsus no es algo que se tome en cuenta, ¿sí? Incluso creo que Lacan, como era una persona medio apersonal, no le interesaba esta cuestión de qué relación se ponía en juego en la situación analítica. Y creo que a lo que hace referencia ahora Caes, es que eso que se enuncia puede tener cierto sentido independientemente de los significantes de cómo está acomodada la oración, según a quién va dirigido y según cómo lo recibe la persona que escucha esto que se está enunciando. Entonces incluye dentro de esta cadena significante, incluye a su vez la condición subjetiva y el marco en el cual se está produciendo esa cadena de asociaciones. No solo es la cadena por sí y andar ahí como investigando dónde dijo una R de más o dónde se le fue la S, sino ver dentro del contexto vincular, dentro de la transferencia, dentro de la situación analítica, qué se está poniendo en juego con lo que se está diciendo. Bueno, tan. Muy buen intento, ¿eh? Yo creo que aquí, pues, particularmente conozco muy poco a Lacan, pero sí he hecho el intento de ver algunas de las diferencias. Y una de las diferencias tiene que ver con la manera en cómo se aprecia el lenguaje. O sea, lo que hace Lacan y los lacanianos tienen que ver con el lenguaje que produce el paciente. Tan es así que por medio del lenguaje, cuando se percibe una cuestión relacionada con el inconsciente, que eso es una observación del psicoanalista, se interrumpe la sesión y que lo piensen, ¿no? Pero no porque se tome en cuenta que ese lenguaje producido es un lenguaje también con el otro. O sea,
el otro no aparece realmente como elemento para comprender lo que se está diciendo, sino solamente el lenguaje mismo. Y yo creo que esa es la diferencia. Saussure es un lingüista y Lacan toma la parte lingüística y además rechaza toda comprensión que no tiene que ver con el lenguaje. Por eso Melanie Klein es tan importante de entender, porque Melanie Klein trata de entender al ser humano cuando todavía no tiene lenguaje. Uh-huh. Y por eso los lacanianos no son kleinianos. ¿Por qué? Pues porque los kleinianos de alguna manera han intentado entender lo que sucede sin el lenguaje. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta para ver dónde aparece el otro. Es lo que les decía al principio, que el otro aparece primero en la filosofía y que tiene que ver con la comprensión del sujeto, en donde no hay sujeto sin el otro. Y eso al comprenderlo, pues ya Caes lo desarrolla, pero Lacan no. Y ahí es la diferencia, yo creo, cuando Caes dice, Lacan no es suficiente para entender estas cosas, y entonces se va con Olañer y Castoriadis para seguir entendiendo. No sé si se entendió lo que yo acabo de decir, sí, pero creo que es la manera en como yo he entendido estas diferencias con Lacan, en donde Lacan se queda con el lenguaje o con la lingüística, diría yo, más bien, y Caes quiere todavía descifrar el lenguaje. Yo lo que escucho de esto que estamos leyendo, o lo que comprendo, a mí me viene mucho Bejarano a la mente, con las 4 transferencias. La transferencia al grupo, la transferencia al analista, la transferencia entre las personas y la transferencia hacia afuera. En el sentido de que cuando el sujeto está hablando, no nada más está hablando para una persona, sino para estas 4 personas. Y desde estas 4 personas, las 2 cosas, o desde estas 4 transferencias. Entonces, cuando tú estás hablando de la ley, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, cuando tú estás hablando de la ley, de la ley de reforma o de la Constitución de México, cuando tú estás describiendo eso, tú estás impactado por tu padre y vas a estar hablando de tu padre cuando hablas de la Constitución. Es un ejemplo, o sea, que me viene a la mente. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de esa tercero, o eso es lo que yo pienso al leer este artículo, cuando estamos hablando de la Constitución, tenemos que tener en la mente que existe ese tercero que está influyendo el discurso de la persona que lo está enunciando. De modo tal que creo que cuando estamos haciendo psicoanálisis, también estamos comprendiendo el origen, el proceso y el destinatario de lo que se está diciendo. Eso es lo que quisiera agregar, si les suena lógico. Yo recuperaría esta parte del chiste de Freud. O sea, porque Freud no lo describe con esa claridad, pero no hay chiste que no tenga que ver con a quién se lo está uno contando. Claro. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es tomar en cuenta al otro y la importancia de que el discurso no surge solamente de la subjetividad del sujeto, sino que también está el otro, con lo cual se toma en cuenta para que ese discurso se produzca. El acto fallido tiene destinatario, si no... Eso es más claro en el albur. Claro. No albures igual según quien tenga enfrente, ¿no? Bueno. Yo sí hay algo que yo quisiera incluir también, digamos, respecto a esto de Lacan, justamente.
También mi comprensión en cuanto a eso es limitada y creo que Lacan, además, para cada uno de sus enunciados incluye todo un bagaje ahí filosófico importante, pero creo que esta comprensión de la subjetividad es una comprensión que va por una línea distinta. O sea, sí creo que en esta parte que se discutía se incluyó una regla de la cultura lacaniana o de las reglas lacanianas que tendría que ver con la escansión, pero que, o sea, digamos, sí, el enunciado, lo que dice Karim me parece bastante claro respecto a cómo puede cooptar o cortar ahí la posibilidad de la expresión de la subjetividad y de lo impersonal que se vuelve a veces el análisis del discurso desde lo lacaniano, pero creo que también es una posibilidad de acceso al cómo se construyen esos lapsus y esos... Es decir, puede dar una lectura, ¿no? Que así como estoy entendiendo ahorita el artículo de Caes, no implica justo excluir esta parte lacaniana, sino más bien ver en qué partes de ese quehacer lacaniano sí se puede llegar a excluir la subjetividad y entonces tratar de evitarlo y sumarlo como herramienta, si estoy entendiendo. Eso es lo que me pareció importante de retomar el punto de Lacan, ¿no? Esto es a lo que hace referencia con esta autora Bajine o algo así, o Bakhtin. ¿no? Bueno, pues llegamos al... También incluye, además de la cuestión del enunciado, la relación del enunciado con a quién está dirigido. Y yo creo que me despido por hoy. Bueno, ya estamos casi en tiempo, pero ya hay Ya cosas nos estamos despidiendo. que me están exigiendo. Sí, Bueno, nos estamos despidiendo el ya, otro pues. viernes Nos seguimos, ¿no? vemos. Sí, próximo viernes. Muchas gracias. Bye. Un placer estar con todos. Bye. Bye, muchísimas gracias. Nos estamos Bye. viendo. Bye. Bye. Bye, nos estamos viendo. Muy bueno. Chao. Bueno, muy bueno. Gracias, Jorge. Bye.